Se ha filtrado posiblemente la fecha oficial de salida de GTA 6, esto que tanto llevamos esperando los jugadores por años, prácticamente ya más de 5 años de espera y no tenemos absolutamente nada. Pues bueno, se ha filtrado posiblemente la fecha de GTA 6, su salida ya está próxima a un estreno cercano. ¿Qué es lo que tenemos que decir acerca de un tráiler oficial que lo pueda sacar Rockstar a través de sus redes sociales? Bueno, ¿te interesa saber todo lo que vamos a analizar el día de hoy con la supuesta fecha de salida? Pues te invito a que te quedes en este video porque va a ser muy interesante. Comenzamos y esta es la información que te tengo para ti el día de hoy. Se podría haber filtrado la fecha de lanzamiento de GTA 6 en compañía de una gran cantidad de detalles. Todo esto es lo que vamos a abarcar el día de hoy. Eso sí, desde ya te voy a dejar algo muy claro, esto es una supuesta filtración o rumor, nada de lo que voy a decir a continuación es oficial, pero tampoco tienes que descartarlo por completo, porque hemos visto que las filtraciones no siempre están del todo mal, hay filtraciones que han pasado a lo largo del tiempo de Rockstar y de muchos otros videojuegos que han terminado siendo verdad, entonces no te quedes a la defensiva pensando que este video intenta engañarte, es solamente un video informativo donde voy recopilando la información que aparece todos los días en redes sociales. Los fans de Grand Theft Auto continúan en busca de nuevas pistas sobre la fecha de lanzamiento de GTA 6 y más aún, información veraz, respaldada por Rockstar, tal vez algún anuncio oficial pequeño, no necesariamente el logo del nuevo juego, cositas similares, pero al menos un pequeño avance de lo que podría ser este nuevo título de Rockstar. Sin embargo, absolutamente nada oficial hasta el día de hoy. Es por esto que las filtraciones no paran de salir, constantemente encontramos muchas filtraciones y supuestos rumores que dicen que ya el juego está próximo a su salida, y además, también no se habla solo de GTA 6, también se llega a hablar de un posible Bully 2, lo cual es totalmente falso, pero también tengo pensado abarcarlo más adelante en algunos de mis videos. Si te gustaría que intente abarcar esos rumores, porque son rumores, pues déjamelo aquí saber con un like y con algún comentario, porque es muy interesante todo lo que tengo que decirte acerca de Bully 2. Pero bueno, regresando a GTA 6, todo lo que tiene que ver relacionado con este juego, tanto en lo que puede ser ambientación, personajes e historia, por el momento no se sabe absolutamente nada. Los últimos rumores han estado indicando que GTA 6 llegará después de Red Dead Redemption Remaster, título que supuestamente se lanzaría muy pronto en Xbox Series, en PC y en PlayStation 5. Nuevamente te lo repito, un supuesto rumor, pero ahora una supuesta filtración llega a la luz, dando a entender que supuestamente se ha filtrado a través de foros de Reddit, lo cual fue eliminado de 4chan y que ha sido descubierto por ciertos portales de noticias, donde se ha revelado la supuesta fecha de lanzamiento de GTA 6, del próximo GTA de la saga de Rockstar, en compañía de una gran cantidad de detalles que van relacionados con el mapa, el protagonista y mucho más. Comenzando a hablar en sí de estos rumores, podemos decir lo siguiente. Según estos rumores, GTA 6 saldría en el año 2023, más en concreto en el mes de octubre. GTA 6 sería un juego episódico al de Red Dead Redemption 2, mientras disfrutamos de la ciudad de Miami en los años 70. ¿Saben a qué suena esto? Exacto, a Vice City. Todo lo que las personas llevan esperando, o al menos lo más rumoreado, lo más popular en el tema de filtraciones. El regreso a Vice City de una vez por todas. También se habla un poco acerca de los personajes en este nuevo videojuego que, bueno, como te digo, son rumores, donde se dice que el principal protagonista sería masculino, con un nombre en clave que sería Ricardo, el cual ya se filtró hace bastante tiempo. Este también es un tema que ya lo toqué hace mucho tiempo atrás, porque realmente esto del tema del nombre de un personaje masculino llamado Ricardo y el tema de Vice City han sido una de las teorías más repetidas. No se ve nada diferente. Bueno, también hemos visto ciertos rumores donde se dice que podrían ser en distintas ubicaciones, como podría ser Latinoamérica. Pero en fin, también otra noticia y rumor bastante sonado es que la protagonista femenina filtrada hace unos meses se contempló en el año 2017, pero no se finalizó, ya que supuestamente no encajaba con la narrativa, y por eso nos quedamos con este nombre filtrado, que es un nombre en clave, Ricardo, el cual también, como te lo digo, ya salió hace algunos meses atrás. En lo que se refiere al mapa como tal, podríamos decir que se cubrirá en su mayor parte en la ciudad de Miami, pero también se menciona Florida y un mapa más pequeño similar a la isla tropical de Guarma, que visitamos en un momento en la historia de Red Dead Redemption 2. También se asegura en estas supuestas filtraciones que el mapa sería mucho más pequeño que Red Dead Redemption 2. El mapa estaría muy bien actualizado, muy bien ambientado, muy bien desarrollado
con mucho realismo que podría dar gran jugabilidad a la hora de ponernos con el mando frente a las consolas. Sin embargo, un mapa más pequeño a mí personalmente no me convence del todo, ya que como sabemos Rockstar cada vez con sus juegos ha ido evolucionando, y esto no solamente en tema de características de tecnología que ha permitido que el juego sea cada vez realista, todos los juegos de Rockstar, Red Dead Redemption y toda la saga de GTA. En este caso, se menciona que el mapa sería un poquito más pequeño de lo convencional, es más, específicamente como te lo menciono, más pequeño que del Red Dead Redemption 2. Por esta parte yo tal vez sí te diría que hay una contradicción. Yo personalmente no creo que fuera así, o no creo que vaya a ser así el juego final. Pero bueno, sigamos con la filtración, donde dice también que este mapa sería mucho más denso. En cuanto a la duración principal de lo que es la historia, esta se podría completar en unas 60 horas aproximadamente, guiándonos más o menos también por el porcentaje de horas que puede darnos un juego como GTA V o GTA 4. En lo que se refiere a un tráiler de lanzamiento de GTA 6, se dice que podría publicarse pronto. El filtrador añade que Rockstar Games lanzaría GTA 6 Online varios meses después del lanzamiento, como ya ocurrió con Red Dead Redemption 2. Además, el realismo en cuanto a los accidentes, desnudos, creador de personajes, los efectos del clima y mucho más serán realmente una locura. En esta parte yo sí concuerdo, porque el realismo que vimos en GTA V con Red Dead Redemption 2 es realmente una escala superior y con creces, pero también es muy lógico porque Red Dead Redemption 2 salió en el año 2018 y GTA V salió en el año 2013, muchos años que los separa a ellos dos, pero que sin duda de salir un GTA 6, las nuevas tecnologías como Ray Tracing permitirían llegar a un realismo jamás visto antes, además con una nueva tecnología que permitiría que todos los NPCs del juego fueran también mucho más realistas, con conductas asemejadas a la vida real, como cualquier otro ser humano, que por ejemplo está andando por la calle, se enoja si es que lo golpeas, NPCs que van conduciendo ebrios, cosas tan X pero que pueden ser realmente muy clave y muy posiblemente podrían llegar a un realismo de ese estilo. Si nos ponemos a pensar, con GTA V hicieron una obra maestra para haber sido lanzado en el año 2013. Ahora imagínate lo que podrían hacer con un GTA 6 que estuvieran desarrollando desde el año 2014, sería realmente una locura. Ahora, retomando también un poco la historia y todo el historial de lanzamientos de GTA de la saga de Rockstar, siempre nos hemos dado cuenta que jamás hacen un anuncio y el mismo año lanzan el juego. Es por esto que dicen que podría anunciarse GTA 6 en el año 2022, pero como ya saben, nada de esto es oficial hasta que Rockstar lo confirme, y de ser así, podría lanzarse, como lo dije, en el año 2023, teniendo un año de diferencia como suele acostumbrar Rockstar, tal como lo hizo con Red Dead Redemption 2. Lo anunció un año y después de un año y medio lanzó el juego completamente. Posiblemente estemos ante la salida de un juego que ya realmente lleva esperando mucha gente. Posiblemente, y tal vez de lo que más me convence esta teoría, esta filtración, es del año 2023. Creo que no existiría un mejor año para lanzar este nuevo videojuego, porque ya tendrían mucho tiempo de desarrollo, más que cualquier otro juego de la historia, si es que no me estoy equivocando, lo cual me puedes corregir en caso que esté equivocándome, pero no creo que un juego haya tardado más de 8 años en desarrollarse, 9 años, y tomando en cuenta que también Rockstar tiene que adaptar el juego a las consolas de nueva generación, y ya ni les digo si es que intentarían sacar también para consolas de antigua generación. Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios para saber qué es lo que piensas. ¿Tú realmente estás convencido de estas filtraciones o supuestos rumores que te acabo de comentar? Si es que es así, dime cuál es tu opinión acerca de esto. ¿Realmente estás seguro que tal vez GTA saldría en el año 2023? Y de no estar de acuerdo con esta filtración y estos rumores, también coméntamelo aquí abajo de forma respetuosa, y así podemos llevar a cabo una conversación que es al final lo que nos une, esta pasión por GTA y por Rockstar, que sin duda sus juegos son increíbles. Eso básicamente ha sido todo por este video, espero que te haya gustado. Es un video informativo, te lo repito nuevamente, no te lo intentes tomar de una forma textual, de una forma verdadera, hasta el momento en el que yo mismo te lo diga que es información verídica, sacada de los canales oficiales de Rockstar. De mi parte eso ha sido todo y nada, hasta la próxima. Si este video te agradó, te invito a que te suscribas a mi canal justo aquí. Además de esto, si quieres estar al tanto de todos los nuevos videos que voy subiendo, te invito a que actives la campanita. Y por último, te invito a que veas el siguiente video, que estoy muy seguro que te va a gustar. Esto básicamente ha sido todo por este video y nos estaremos viendo hasta la próxima. Adiós.